en momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Don Rómulo Marín, fundador, dueño y presidente de la compañía Calzado Rómulo, ha invitado a Jairo de Jesús Ramírez, fundador, propietario y presidente de Panaderías Cuti, a que converse con él sobre temas de esta coyuntura electoral. El papel mío va a ser un poco el de darles la palabra, el de ponerlos a que den sus opiniones, sus puntos de vista, hablando desde la realidad del empresario. Rómulo Marín tiene una compañía en la que hay más de 1000 trabajadores haciendo industria del calzado, y Jairo de Jesús Ramírez tiene una compañía, una red de panaderías en las que trabajan cerca de 400 personas y atendiendo ya no solo Cali, sino otras ciudades del departamento y de otros departamentos. Pero ambos tienen la particularidad que se han hecho a pulso. Ni han recibido una herencia de sus padres o sus abuelos, ni se ganaron la lotería, ni fueron por alguna razón alguna vez políticos que se quedaron con alguna plata o les llegó por allá algún mafioso y les dejó una plata. No. Rómulo Marín, un niño además problema. Cuando era muchachito era problema porque era peleón. Él mismo lo ha contado. Pero así todo, no le gustaba estudiar y hoy tiene esta empresa, esta compañía que es emblemática en el país. Jairo de Jesús, un niño de Marinilla, Antioquia. Su padre en el lecho de muerte le dijo a un niño de menos de 10 años: ahí te dejo a tus hermanos y a tu madre, cuídalos. En la más solemne pobreza, y hoy es generador de empleo y de riqueza para el país. Así que ellos dos tienen autoridad para hablar de lo que es Colombia y de lo que es hacer empresa en Colombia y cómo los políticos tienen que respetar al empresariado colombiano. Comenzamos con usted, don Rómulo. Usted ha venido en sus programas anteriores predicando siempre que Colombia necesita una especie de presidente de transición, un presidente que dé el paso de una época de guerra permanente a una época en la que logremos aclimatar la paz. Explíquenos un poco mejor su punto de vista. Bueno, la verdad que uno como empresario se da cuenta que el trabajador sufre mucho y creo que el trabajador es el que paga los platos rotos de todo este sistema político que maneja en este momentico el país. A mí me da pesar de ver de pronto la manera como estamos atropellando a la juventud, a los niños, a las mamás, a las madres cabezas de familia, a los transeúntes, porque estamos haciendo tantas cosas que verdaderamente el afectado directamente se llama el mismo pueblo. Y es lo que uno ve a veces dentro de los candidatos que hoy en día proponen cosas que a lo mejor es como difícil de ir a cumplir, pero sí queremos de que este país tenga un horizonte, una característica diferente a la polarización que nos están dando. Yo le comento y traigo a mi amigo acá porque sé que es una persona que tiene el mismo pensar de uno, ve uno la necesidad verdaderamente de la gente porque nos tocó vivirla, como dice John Jairo. José Alberto, perdón. Como dice José Alberto, realmente nos tocó nacer pues en cunas de canastas de cerveza, por decir algo,
Y eso es lo que nosotros no queremos olvidar nunca, y el deseo más grande que tiene uno como tal es de ver cómo podemos ayudar. Yo soy fabricante de zapatos, yo no soy político, soy una persona que quisiera que nuestro país cogiera un rumbo de otra magnitud, que es el que necesitamos. Jairo, usted también en sus diversas reuniones donde a veces hemos coincidido, además hay que aclarar que Jairo Jesús Ramírez es también miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali ahora, en este periodo, y a usted le hemos escuchado su preocupación por este país, por cómo se ha ido descuadernando. A ver, desde su punto de vista empresarial, ¿cuál es como su inquietud? Bueno, José Alberto, primero que todo, muchas gracias por la invitación acá a dialogar aquí con don Rómulo, también en su empresa, y a su amable oyentes, televidentes que nos soportan aquí por espacio de un buen rato acá para dialogar con ustedes. La verdad que pues uno sí ve el espectro del país como desde otro punto de vista. La situación del país es preocupante, la división tan radical en la que nos hemos metido, y que uno ve con preocupación de que el país está descuadernado, que el país no tiene un horizonte como nos lo quieren pintar los políticos. Ya ve uno todo el desprestigio que hay dentro de la política y toda la forma tan radical como se ha llevado, y de verdad que yo creo que esto tenemos que buscar el norte por una cosa que une el país, por ideologías que unan y no que nos destruyan, que busquemos horizontes más bien en el estudio, en una cantidad de factores diferentes al de estar pensando nomás en la violencia. Es decir, ya esto tenemos que trascender de la situación que hemos venido. Ya 50 años de muertos es suficiente. Uno no sabe todo lo que le cuesta al país reparar todas esas sandeces que hemos tenido de matarnos aquí entre nosotros por el hecho de pensar diferente. Tenemos que buscar cosas en las que hayan otras alternativas. Uno le da tristeza de una ciudad como Cali, que ya pues somos conscientes somos caleños, ya 42 años nos da derecho a pensar en la situación que se vive Cali. Uno en Cali la quiere porque ya está acá, y pues uno tiene una forma de vida ya muy compleja en Cali, muy asentada, ya 42 años le dan a uno mucho tiempo, y yo me siento más caleño que nunca. Es más, la empresa como tal, hemos vendido que la Cuti no es paisa, es caleña. Inclusive me tocó hacer un rótulo, decirle: amo la Cuti porque es caleña como yo. Creo que nosotros no nos identifican aquí en Cali como paisas, sino como caleños. No, es una industria caleña. Es una industria caleña, entonces, y uno siente en esta sociedad como ese desequilibrio. Yo hablaba una vez con un padre encargado de manejar todos los estudiantes de los colegios públicos de la Curia, y me decían que graduaban aproximadamente 10.000 muchachos en los colegios de allá, y que solamente el 10% tenían la oportunidad de llegar a la universidad. O sea, quedaban el 90% de esos muchachos para alimentar todas esas estructuras bajas que hay por debajo. La del desempleo, la del rebusque, la de la escuela de sicarios, la de la escuela de la guerrilla, todo lo que sea un campo para desestabilizar. Entonces uno ve que esa no es la oportunidad del país que queremos, y todos llevamos un poco de gobiernos en que han fabricado eso en un trasergar poco a poco. No les preocupa nada de esas situaciones, quieren maquillar esto demostrando que el país va a ir a TLCs, a un poco de cosas, y yo creo que la cosa está aquí en este país. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos para que cada uno la responda en su momento. Cuando ustedes comenzaron a hacer empresa, si ustedes se comparan a ese ayer de hace 40, 30 y tantos años a hoy, ¿era más fácil hacer empresa o era más difícil? ¿Cómo han visto la evolución de la economía, de la industria del país en todos estos años de sus empresas? Bueno, la verdad que yo pienso que antes
en parte era fácil, porque yo me acuerdo mucho de un taller de zapatería donde yo trabajaba, que hacíamos unos zapatos y en realidad esos zapatos los hacíamos regular, por correr, y a veces se los devolvían al patrón. Y entonces llegaba y le decía uno al otro compañero, ve, devolvieron unos zapatos que vos haces, hermano, pero ¿cómo molestan si eso es para rellenar unas calles y no sé qué? Antes era un poco más fácil porque recibían cuanto zapato mal hecho se hacía. Hoy en día es un poco más difícil porque ya el cliente exige mucho más, quiere mayor calidad, quiere mejor las cosas, y eso de pronto entre sí a veces es fácil también porque ya hay mucha tecnología para uno hacer las cosas. Antes era muy manual y yo pienso que gracias a Dios también estuvimos en la época antes, porque es la mejor manera de aprender a hacer, digo yo entre mí, un par de zapatos, porque hoy en día me siento muy orgulloso de hacer un par de zapatos y eso es lo que más he querido. ¿Y usted sentía más apoyo o menos apoyo del gobierno antes que ahora? Bueno, de pronto en esa época yo pienso que no habían sino 2 partidos para mantener, ¿sí? Y hoy en día hay como 10 o 12 partidos, o sea que apoyo en el momento no hay. Hubo apoyos de la Cámara de Comercio, me recuerdo yo, de unos muchachos Holguín, que incluso nos mandaron a Alemania, a Jamaica, hace por ahí unos casi 20 años más o menos, nos apoyaron, nos ayudaron. Fuimos varios fabricantes de zapatos a varios países por intermedio de la Cámara de Comercio, que a veces he pedido que qué bueno que se volviera a realizar ese tipo de cosas, porque a veces los jóvenes o los empresarios necesitan verdaderamente conocer otros países para darse cuenta de las oportunidades tan grandes que existen en el tema del calzado. Bueno, yo, José Alberto, creo que me parece que es mucho más difícil hoy en día ser empresa, y voy a opinar mis razones. Desafortunadamente, anteriormente nosotros montábamos una empresa y nosotros competíamos, era aquí entre nosotros. Entonces había una igualdad de condiciones para todo el mundo, uno iba creciendo de pronto más lentamente porque no tenía la exigencia del león que venía atrás como estamos hoy. Estábamos a la misma paridad. Hoy en día nosotros tenemos, desafortunadamente, tenemos unas competencias que nos las dejaron entrar acá sin prepararnos, porque yo llegué a pensar en eso antes de firmar todos esos contratos que se hicieron del TLC y todos esos negociados que se dieron allá, porque uno dice, los TLC no son malos, pero tenemos que preparar a la gente para competir. Uno no puede venir y que lo larguen a uno como nos tocó a nosotros. Yo fui víctima de una empresa que tuvimos nosotros, que era de las empresas más rentables que teníamos, pero que llegó el momento en que nos hicieron una apertura económica loca y nos desaparecieron en términos de 1 año o 2. ¿Por qué? Porque es que un TLC lo preparan a ustedes para vender, no para comprar. En este país nos entrenaron en un TLC para llenarnos de basura china, sin ningún control de nada, sin ninguna cuestión. Y nos ponen a competir con estos señores. Yo, por ejemplo, pues he llegado a visitar muchas panaderías en Estados Unidos y alguna vez me dijo un ministro, yo no conozco una panadería en Colombia. Y yo le dije, yo se la pinto, doctor, cómo es más o menos, y la puedo comparar con una de Estados Unidos. Una panadería en Colombia, usted trabaja 2 o 3 saquitos de harina o bultos de harina y necesita 2 panaderos. Y en Estados Unidos, una panadería que trabaje 1000 bultos, la hace con los mismos 2 panaderos. Entonces nosotros no tenemos cómo enfrentarnos a esos ámbitos, y el gobierno nos metió estos señores acá y todos los días nos ponen a competir. Ya quieren competir es con los coreanos, ya querer hacer TLCs con los chinos, y nosotros nos masacraron acá, y entonces la industria nacional se ha acabado. Es decir, nosotros somos mecenas de lo que estamos acá, de una supervivencia, pero que tenemos un león aquí que ya nos camina bajo la espalda. Entonces ustedes inventándose todos los días en la empresa, pone a todo el mundo a inventarse cosas, porque nosotros estamos metidos en una teoría de la estrategia del océano azul, que tenemos que hacer cosas que no estén haciendo los demás, pero todo el mundo nos está respirando, todo el mundo nos copia.
Entonces, la dificultad latente para mí me parece que es muy Pero difícil. fíjese que lo que está diciendo Jairo Rómulo tiene conexión directa con la política. Él le acaba de decir, hace unos 20 años o más, 30 años, nos abrieron, hicieron apertura económica y comenzaron a firmar TLCs y trajeron competencias sin prepararnos. ¿Quién toma las decisiones? Los políticos. Cuando el gobierno de César Gaviria llegó, ese gobierno fue el que comenzó a dejar entrar aquí a todo el mercado del mundo sin haber preparado a las empresas colombianas. Por eso es tan importante esta conversación con ellos, porque ellos son empresarios, han vivido en la realidad, en el día a día la situación. Entonces voy a hacerles preguntas temáticas. La primera, antes ¿era mejor o peor para ustedes como empresarios, digo, la relación con sus trabajadores, desde el punto de vista de que había formalidad laboral, que habían contratos claros, que habían convenios de seguridad social claros, convenios pensionales claros? ¿Hoy es más difícil o es indiferente el cambio que ha habido desde cuando comenzaron a cómo están hoy en el tema de los trabajadores? Bueno, de todas maneras, a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta de las necesidades que se requieren para poder uno cumplir con el 100% de las normas que existen en la parte democrática, en la parte de los libros que hablamos. Normalmente aquí cuando se quiere que se cumplan, se hacen cumplir, y cuando no se quieren hacer cumplir, no se cumplen. Lo digo porque la misma informalidad que existe dentro de los gremios de calzado casi que se mantiene, debido a la misma situación, se mantiene más en reserva, muchos talleres, muchas cosas, porque hay mucho desconocimiento, y la falta de conocimiento de una persona que conozca de libros y de vainas es importante, porque le da temor de que lo van a rayar o una cosa u otra. Yo era uno de los muchachos de que me crié, y cuando yo puse mi taller de remiendos, te digo que no molestaban, pero existía una plaquita chiquita que decía que es que debería tener una cámara de comercio, hace mucho tiempo, como en el 70 y pico. Pero como uno no es conocedor de las normas, entonces uno parece que las pasa por la faja de muchacho. Hoy en día ya uno tiene que conseguir contador, auxiliar, economista, tiene uno que conseguir de todo para poder hacer de que se puedan cumplir las normas. Yo no he sido esa persona que he tenido ese 100% de esa legalidad total en cuanto a lo que tiene que ver hasta con los mismos uniformes de mis trabajadores, porque ha sido una empresa más de amistad con ellos mismos que como de patrón a trabajador. Y esa ha sido una de las cosas que cuando la gente viene aquí, que aquí han venido muchas personalidades y se dan cuenta de esta empresa y dicen, no, esta empresa es una empresa muy familiar, es una empresa que parece que todo el mundo mantiene la camiseta puesta. Estamos en la tarea de lograr hacer de que esta compañía se diferencie entre los costureros, las personas de ensamble, los supervisores, los que están aprendiendo, los que son auditivos, los que tienen dificultades en el cuerpo, los que son X o Y. Queremos hacer eso para mantener como una buena forma visual de que cuando muestren la empresa se muestre una cosa bien organizada, porque una fábrica de 1000 y pico de trabajadores, en estos días la presentaron, creo que en Buga, que era Levapan, otra compañía, ve uno ese orden tan bonito, y eso es lo que más quisiéramos nosotros poder tener. A veces hay unas cosas muy costosas de las cuales estamos trabajando para lograr hacer de que no nos toque que mantener los zapatos subiéndolos, sino antes al contrario, entre más volumen, más queremos bajarle el precio del zapato para que la gente pueda tener esa oportunidad de comprar un producto bueno, bonito y barato. A mí me consta que ambas empresas tienen a sus trabajadores afiliados, o sea, con contrato de trabajo, afiliados a la seguridad social, al sistema pensional, es decir, que cumplen con la normatividad laboral. La pregunta ¿es más difícil hoy cumplir con esa normatividad laboral que antes, cuando ustedes eran más pequeños?
Pero totalmente, definitivamente, hoy en día todos los días el gobierno crea una cantidad de normas y crea una cantidad de leyes que hacen mucho más difícil la empresa. Yo pues muchas de esas me he acogido a ellas porque pues definitivamente uno ve el beneficio de tener uno un respeto especial por los alimentos de los demás. Yo hace 30 años cuando yo llegaba yo le hacía el reclamo a un panadero, ¿por qué no me lava el queso? Y me decía, Jairo, eso, así lo hacemos en todas partes. Le dije, pues aquí no, porque es que yo como de él. Hay que respetar la comida de eso. Sí, interesante. Y hace muchos años me di en la panadería de mostrar cómo se hacía una panadería por dentro, que la viera la gente. Me puse vidrios para que la gente viera cómo hacíamos el pan y me tocó causar muchos accidentes de personas que cogían una botella, una chuspa de leche y con los dientes la abría, y un día un señor me hizo un escándalo, el tremendo ahí, en plena empresa. Y yo le dije, pues sí, estamos haciendo esto para mejorar, pero nos pueden pasar esto, pero es que nadie sabe todo lo que se hace atrás. La gente es inocente, es muy esto porque no hay normas. Esas normas son buenas, nosotros nos acogimos antes de esas normas casi en muchas cosas, pero hay cosas exageradísimas. Por decir algo, por ejemplo, a nosotros una empresa nos hacen un seguimiento del vertimiento de agua, ni van y nos recogen las aguas a ver cómo es esto, cómo salen, y quieren que exigirle casi que el agua que sale ya se la pueda tomar uno, y eso puede ser una cosa que no puede. Y yo digo, por decir algo, mi empresa está en San Nicolás, y yo en San Nicolás tengo todas las normas fitosanitarias que todo el mundo, con tapabocas, con gorro, con vaina, con todas las normas, todos tenemos que recibir la comida con responsabilidad. Estamos en un proceso de conseguir alimentos orgánicos. Tenemos una cantidad de factores. Y uno encuentra, por ejemplo, a la media cuadra mía tengo por ahí 5 negocios. Con la olla en la calle, haciendo allá, con el depósito de madera en el parque, con todo eso. Y entonces usted encuentra una ditomía, oiga, qué vaina allá, pero yo no me los he echado, ni les he echado la autoridad, todos trabajan allá. Pero pues hombre, yo creo que la gente tiene que hacer como esos reconocimientos. Aquí se trabaja con honestidad con el producto, pero es una dificultad tremenda, porque a usted le ponen todos los días que el CRE, que la RUE, que la no sé qué, toda es una cantidad de normas donde usted lo hace viable. Y yo digo, oiga, ¿quién se crió hace 40 años con leche pasteurizada? Nosotros nos ordeñaban así de la vaca y nos la comíamos, y nadie, ya todo el mundo, los niños creen que la leche sale de un supermercado, no tienen ni idea que viene de una vaca, o que la gallina pone los huevos, ellos creen que eso es como una vaina que llega allá. ¿Por qué? Porque todos los días nos alejamos, la ciencia hace alejar Jairito, de la naturaleza. Jairito, te voy a interrumpir. Un nieto mío me dijo, papá, abuelito, ¿cómo hace para que la leche salga con sabor a vainilla de las vacas? Yo no entiendo, es que le dan mucha vainilla a las vacas para que salga con sabor a vainilla, porque hay hasta con sabor a fresa. ¿Cómo hacen esas vacas para que boten leche con sabor a fresa? Lo que tú estás diciendo. Y todos los días le ponen una intermediación al pobre campesino, porque pues el pobre campesino anteriormente vendía la leche y la vendía directamente, y una leche, porque si así no es tóxica, con eso hacen cumis y hay una cantidad de alimentos que lo hacen con eso, pero nos han vendido la cosa que si venden leche cruda en una cantina nos vamos a morir. Y yo no conocí al primero que se murió tomando leche en mi época, y no había ni nevera, no había nada. Además se dejaba pero nos han vendido. Pero ¿qué pasa? Crean las leyes para estas multinacionales. Aquí en este país primero creamos la ley, primero creamos el negocio y después montamos la ley, porque usted va a ver qué hay detrás de todos estos negociantes, y es que ellos son los dueños de todas esas cosas. Aquí ponen una ley. Y usan a los políticos para que hagan las leyes. Que hagan todas trompas, y van de accionistas debajo, porque usted va a ver una cantidad de cosas, y no me diga a mí que las EPS las crearon allá unos señores médicos de eso, no, eran unos negociantes, montaron sus negocios primero y después montaron la ley.
o los que montaron la vaina, que el casco para las motos, no, ellos primero montan los negocios y después montan las leyes. Todo es así. Entonces yo considero de que esto es lo que tenemos que buscar, acabar esta vaina esta ética que nos ha marcado dentro de la política. A uno le da preocupación que la gente cambia de partido o cambia de movimiento o cambia esto por cuestiones, no, que me conviene que es que va a subir tal, pero no por el pensamiento genuino que uno tenga de mirar a un político, porque es así. Eso vale poco. Tenemos casos como el de la doctora Lidian Morales, que al sucesor del otro lo condenó hace 8 o 10 años y ahorita ya se fue para el partido de él. O sea, no tenemos una identidad sí. No, es una táctica. Es un pésimo ejemplo, tiene razón. Es como una cantidad de conveniencias que verdaderamente son las que, pues, yo doy unas palabras que son estas de las cuales quisiera como comentar. Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, y yo pienso que se le ha dicho varias veces al pueblo que debemos de tener en cuenta y darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestro país. Hay una polarización que verdaderamente no se quisiera como llegar en ese momento en decir que hay únicamente 2 candidatos. Como decimos de que deben de haber ojos y oídos, de lo que estamos hablando es eso, para que nos enteremos de que hay otros candidatos adicionales con otras propuestas que tienen que ver con la paz. Y yo pienso que estas personas que están buscando la manera de hacer de que nuestro país esté en paz es el que necesitamos para no entrar, como quien dice, en ese vínculo político. Yo les digo, creo que esta es mi última vez en cuanto a lo que tiene que ver con la parte política, porque yo digo dentro de mí, si el pueblo no logra hacer las cosas que verdaderamente debe de hacer para votar por las personas que son, nosotros somos los culpables, porque realmente eso es lo que queremos hacer. Yo voy a decir unas cosas que de pronto no le van a gustar a las personas. Una vez me dijo a mí, en la Torre de Cali, que estábamos una vez en una reunión con la esposa del señor Juan Manuel Santos, de nuestro presidente Juan Manuel Santos, me dijo a mí estas palabras. Me dijo, qué pesar, Rómulo, que el pueblo o la gente no se da cuenta del esfuerzo tan grande que mi esposo está haciendo por nuestro país, y qué pesar que la gente no entiende las cosas. Eso me lo dijo ella, y les digo igualmente, esa es la mejor manera. A veces todos estamos equivocados, todos. Yo no quiero decir de que de pronto yo soy el que sé o que no sé, no, yo no soy ni político, yo soy una persona trabajadora que quiero para mi país, y cuando se habló de los vagones del desempleo y del empleo, creo que hemos estado haciendo la tarea que le corresponde a cada uno con el presidente Juan Manuel Santos. Mucha gente no está de acuerdo, otros están de acuerdo, pero habemos mucho que verdaderamente sabemos de que aquí no se habla sino de las cosas negativas, no se hablan de muchas cosas positivas que uno escucha cuando se toca el tema del presidente. Y a veces me da hasta pena de las personas que se niegan a haber trabajado con él o alguna cosa, porque para mí sentir cuando nuestro presidente Uribe fue presidente, me pareció uno de los mejores presidentes que teníamos. Hoy en día él me ayudó a montar al presidente Juan Manuel Santos, o lo montó, y la verdad que yo me quedé con el presidente Juan Manuel Santos, y la verdad que me parece el trabajo muy bien hecho, porque logramos tener por lo menos ya la paz, que es la que nosotros hemos estado necesitando, José Alberto. Bueno, yo escuchándolos a ustedes, me parece valiosísimo estos comentarios que hacen, porque ustedes, insisto, lo hacen desde la realidad, porque ustedes no son políticos, ambos lo han dicho, ustedes son empresarios que todos los días tienen que abrir el negocio,
lidiar con la materia prima, con las máquinas, con los puntos de exhibición, con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, con los inspectores de salud, con los inspectores de trabajo, con las autoridades, con el pago de impuestos, con los cheques que se giran, con las platas que se... todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Necesito pedirles a ustedes dos que le expliquen a nuestros televidentes e internautas por qué es importante para un país que haya empresa y por qué hay que respetar y defender el tejido empresarial. Pero explicárselo haciéndole notar que, como usted lo decía ahora, Jairo Jesús, hay una forma muy sutil de acabar las empresas y es llenarlas de ese poco de exigencias que son simplemente malintencionadas para jorobarle la vida al que está haciendo las cosas bien hechas, pero para montarle negocios a otros. Y otra manera de acabar las empresas es asfixiándolas con impuestos excesivos, directos e indirectos. Y otra manera de acabar las empresas es que hayan gobernantes que digan que no se requieren empresas, que se requieren es que la gente se vuelvan asociados en cooperativas y en asociaciones y que el empresario más o menos es como mal visto, porque es como un explotador. Ayúdenles o ayúdennos a entender esto. Cada uno desde su experiencia plantee. Bueno, la verdad que pues uno ve con preocupación la situación del país porque yo creo que nosotros hemos sido gobernados casi por personas que han buscado la política para enriquecerse y no buscar los empresarios para que en determinado momento lleven ese conocimiento para expandirlo. Es que aquí desafortunadamente nos llegan una cantidad de tipos de Harvard que no tienen conocimiento absolutamente de nada del país. Casi que nacieron aquí, llegan aquí y los nombran porque es de Harvard. Y yo considero de que aquí tenemos que meter personas que se hayan quemado las pestañas aquí también y que conozcan esto. A uno le da tristeza de ver, no, llegó el político porque llegó pues el de Harvard y el de no sé qué, una cantidad de vainas y no conocen el entramado de todo lo que hay acá. Y no se está pensando sino en poner cosas para ellos o hacer cosas lo más rápido que se pueda, pero no patrocinar lo que es el trabajo y ya todo el mundo lo volvieron un esclavo de poner las manos a esperar qué hacemos allá y esto, y no a poner a producir este país como se debe. Aquí la tierra, y de verdad que hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo a esto, pero la tierra aquí en este país se ha utilizado es para especular, nadie para producir y todo es desestímulo. Y el que produce un campesino tiene que ir a los especuladores a una plaza de mercado a que no le den nada por eso, porque no hay ninguna organización quien lo proteja. Eso es preocupante. Yo digo, las personas que vienen, que tengan que manejar este país deben de ser gente de carne y hueso, de acá, de nosotros, gente que tenga conocimiento del país, que sepan qué es lo que estamos acá. Yo creo, particularmente, porque no podemos vivir solo de las remesas, de la sanganería, porque cuando llega la plata tan fácil, como son los commodities, como son las platas de regalías, pues no vamos a tener sino un pueblo esclavo nomás, poniendo la mano, a estirar la mano allá, que le vengan las familias en acción, la cantidad de vaina que se inventan los políticos. A la gente tienen que darles estudio, educación, que vaya a la universidad y que les den oportunidad de trabajo, porque un muchacho joven tienen que patrocinarlo allá, que el gobierno cree incentivos para que vaya allá, que un profesional salga de una universidad y que hayan estímulos para las empresas, para montar empresas, para hacer cantidad de vaina, para que vayan a trabajar la tierra, para cantidad de factores, pero tienen que dar estímulos, pero no hay estímulos y no para ir a regalar. Vamos a Arabia a ofrecerle a los árabes por $50 millones a que vayan, saquen oro como les dé la gana, a que vengan y nos saquen la riqueza y no dejan sino la miseria para el pueblo y se llevan toda la riqueza por las regalías que son el 2% de lo que nos dejan acá. No, tenemos que ponernos a producir, a que la gente estudie, a que genere riqueza para el país y no a que nos enseñen un pueblo de esclavos. El tema de pronto, yo digo que nosotros ya nos hemos ganado casi el 50%
de lo que estábamos sufriendo hace casi más de 50 años, ¿no? Estábamos sufriendo por el tema de la guerrilla, la gente no podía salir a ningún lado, había una cantidad de cosas que realmente no se podían hacer, la gente en el exterior no quería invertir plata en Colombia, y yo pienso que ya llevamos la mitad ganada. Espero, y por eso digo oídos y ojos, para que sepamos lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Pero si nosotros queremos seguir con un país de la misma manera que ha venido ya hace muchos años, yo pienso que estamos mal. Ya se hizo un paso muy importante, del cual la gente no lo quiere reconocer, con el tema del sí, con el tema del no. Polarizaron esa vaina y resulta que verdaderamente la paz, están más convencidos los mismos de la misma FARC, están más convencidos de la realidad de lo que estamos haciendo que nosotros mismos. La verdad que ellos están comprometidos, les ve uno ese deseo, así este señor haya cometido un error, sea uno o dos, dentro de la parte política. Yo creo que no ha habido uno solo, sino que hay muchos que de pronto se han cometido sus errores, para que vengamos a decir de que ahora no. Estamos haciendo ya lo que dice el tema político, entre políticos ya se volvió la FARC política, entonces ya ahora sí que se entiendan sus leyes y sus normas entre ellos mismos. Hay una cosa, José Alberto, que es hay una cosa muy preocupante con la situación del país. Hace 15 o 16 años el presupuesto del país eran 60 billones. Hoy son 236 millones, son 4 veces el presupuesto de cada, o sea, se dobla el presupuesto del país cada 4 años y estamos quebrados. Y no hemos hecho nada, no hemos educado a la gente, la salud está quebrada, la cantidad de cosas, la infraestructura del país está llevada. No, y queremos aquí ir a votar por los mismos. Yo considero que tenemos que pensar en alternativas. Pues yo, bueno, no es que me cierre. Entonces con esa invitación que usted hace, yo a ustedes dos los voy a invitar a que cada uno, desde su experiencia empresarial, nos hagan su propia calificación de cada uno de los 5 candidatos que se están disputando la presidencia. Es decir, Iván Duque es uno de los candidatos, es el candidato del Centro Democrático. Como empresarios que son, desde su experiencia, ¿por qué le conviene o por qué no le conviene Iván Duque como presidente a Colombia para los próximos años? Bueno, la verdad de que a mí me da como esa percepción de que si gana Duque, no lo van a dejar gobernar, porque este país no se presta para ese tipo de cosas que le han generado al país, que es un temor permanente, y eso es algo que uno dice que es como complejo. Tenemos a una persona que tú estás preguntando por Iván Duque, pero yo quiero que ahora se concentren en Iván Duque. Perfecto. Y después hablamos de los otros. Iván Duque, ¿le conviene o no le conviene al país a juicio suyo? Bueno, a juicio mío es complejo, porque va a ser como una especie de pelea permanente, y van a seguirse sacando el uno, el otro, los cueros al sol. O sea que no vamos a montar un congreso, sino que vamos a montar, o un presidente, sino que vamos a montar otro problema más para otros 4 o 8 años. ¿Usted? Pues con el respeto que me merecen muchos amigos que son de Iván Duque, pues yo no estaría tan de acuerdo, porque me parece a mí que representa el continuismo y una forma muy radical de gobernar, y esto vamos a tener un problema de un país dividido por otros 4 u 8 años más. Entonces no estaría como tan de acuerdo. Además me parece a mí con la venia que no creo que tenga la experiencia suficiente como para gobernar, porque él no ha sido ni funcionario público, ni ha sido, no ha manejado pues nada. Él es una persona que ha estudiado, pero la experiencia no me parece a mí que sea suficiente. A los dos les pregunto, asumiendo el escenario hipotético de que Iván Duque fuera elegido presidente, ¿creen ustedes que estaría Uribe gobernando a través de Iván Duque, o que Iván Duque lograría ser autónomo? Bueno, la verdad que eso sí es complejo. De antemano
de antemano la persona, pues con base a su criterio y con base a su capacidad, posiblemente pueda dirigir el país él. No lo sabemos, eso no lo sabe sino Dios, y no se atrevería uno a decir pues de que estando en el Senado el presidente vayan a querer pues aceptar todo ese poco de cosas, que sea sí o no, de manera que eso es una cosa incierta. Yo no me atrevo ni a decir verdaderamente ¿Usted? cuál sería la razón. Yo sí creería que pues el partido que lo apoya es el partido de Uribe, y me parece casi natural que el que va a gobernar detrás de esto es Uribe. O sea, que usted considera que hay un titiritero y un títere. Hombre, yo casi creo que lo ha copiado en todo, hasta en el hablado ya lo imita, entonces pues imagino que va a ser detrás de Uribe. Bueno, muy bien. Hablemos de Germán Vargas Lleras. ¿Ustedes creen que Germán Vargas Lleras le conviene o no le conviene a Colombia en este momento histórico? Bueno, la verdad que yo he sido una persona de pronto renuente, que él no se ha ganado la voluntad del pueblo. Él no ha sido esa persona que tenga ese carisma, que tenga esa humildad, esa sapiencia política. Por eso yo creo que él no es como objetivo positivo en cuanto a lo que tiene que ver como para que sea presidente. Ha habido unas uniones allí que posiblemente lo puedan apoyar, ayudar en un caso tal de que él fuera presidente. Yo tampoco estoy de acuerdo, me parece que representa la politiquería rancia de este país. Ya estamos cansados, él representa al continuismo, a todo el desprestigio político de este país. Entonces me parece que no tiene ninguna alternativa, le veo no es de mis preferencias. Ya, o sea, usted le niega cualquier posibilidad a Germán Vargas Lleras. Pues Gustavo Petro, ¿le conviene o no le conviene a Colombia ser gobernada por una persona como Gustavo Petro? Bueno, la verdad que Gustavo Petro es como una luz para la gente de bajos recursos, porque hay mucha gente que piensa de que van a conseguir las cosas gratis, y ese es de pronto parte del error. Si él fuera presidente, él no podría hacer ninguna presidencia, porque todos los polos políticos no lo van a dejar hacer ninguna actuación. Pasó igual en la alcaldía, pero la intención en nuestro país no es de que nos regalen las cosas. La intención en nuestro país no es de que le quieran dar cosas gratis o cosas por el estilo, no. Y yo pienso que tiene muy buena voluntad, tiene muchos seguidores porque habla el idioma nuestro de la pobreza, de la necesidad. Más posiblemente él no vive pobre, pero sí habla como pobre y la gente le copia. Es algo que de pronto sería muy difícil para él llegar a ser presidente. Jairo. Pues hombre, la verdad que uno ve en Gustavo Petro que es el tipo que está identificándose con muchas de las situaciones que han pasado acá, con mucha de la inconformidad que hay acerca de todo el manejo de los políticos, y pues hay muchas cosas en sus programas que están bien, pero a uno sí le preocupa de una persona como Gustavo Petro, que es una persona que es soberbia. Y creo que la soberbia es una cosa que es preocupante dentro de un político, porque un político que no escucha es un político que es preocupante. Lo ideal fuera que fuera una persona que concertara, que dialogara, que no impusiera. Esa es la parte preocupante, pero el tipo tiene muchas ideas que se identifican con la gente. Humberto de la Calle, ¿le conviene o no le conviene al país? ¿O por qué le conviene a Colombia en este momento histórico? Yo quiero sacar a la luz una persona que me dejó contento cuando dijo unas palabras así, y quiero que no se salte las cosas. Antana Mocus
dijo que a él le hubiera gustado y que le daría gracias a Dios, y se arrodilló, creo que en un programa, y dijo, vea, el sueño mío sería que Humberto de la Calle se uniera a Fajardo. Y le cuento que desde ese día que ese hombre dijo eso, le cogía amor a Antanas Mockus, porque Humberto de la Calle ya ha hecho la mitad de la tarea. Y hay una cosa que es muy importante, que es la siguiente: cuando tú no puedes con el enemigo, únete a él. Igual, si el enemigo no puede con uno, pues se une a uno. Y yo creo que este hombre logró o ha logrado hacer todas estas cosas que nos están pasando hoy en día con lo que tiene que ver con la guerrilla, que de pronto hay muchos que no le han dado ese valor tan grande que estamos pasando en estos momenticos, cuando no hay más mamás con los hijos sin piernas, con los hijos con la cara desfigurada o con los brazos dañados, y eso vale muchísimo, porque se trata de seres humanos, de jóvenes, y eso es lo que ha hecho Humberto de la Calle sin ser presidente, únicamente haciendo caso a la orden que le dio el presidente Juan Manuel Santos. Y dicen que cuando uno supera al patrón, es una persona buena, y es lo que yo he visto. Un tipo que quiso quiso quitarse para que las cosas se dieran bien, y gracias a Dios muchos no quieren ver que la paz es algo muy serio de lo que se ha hecho. Por eso yo diría que me parece un candidato muy bueno para que la gente lo piense también. ¿Usted? Para mí es un excelente candidato. Yo diría que casi lo consideraría como un mal político, porque creo que siendo una persona tan independiente, diría un político como tan centrado, pues volverse a enmarcar como en la política donde no debo hacer, me parece que se debió haberse inscrito por firmas, haber sido independiente, y se enmarcó en un partido desprestigiado ya, con una cantidad de cosas. Ahí lo dejaron solo, ya ni los liberales ya están buscando partido y lo dejaron solo. Y yo diría, de los mejores candidatos, no está marcado por escándalos, lo ha hecho bien, ha tenido todos los puestos posibles, ha sido ministro, Consejo Electoral, ministro del Interior, embajador, registrador, ha tenido todos los puestos, y de ningún caso uno haya habido que este señor haya salido con escándalos ni investigaciones. Creo que es un excelente político, mal enmarcado, mal enmarcado. Y hablemos de Sergio Fajardo. ¿Sergio Fajardo le conviene al país en este momento histórico o no le conviene? Bueno, el doctor Sergio Fajardo es una persona que ha ganado mucha gente también. Es una persona que por lo menos no lo vemos untado, ni lo vemos como con un pasado malo. Es un tipo que quiere trabajar por la educación, quiere trabajar porque, y yo decía una vez, de que los niños que tienen hoy en día 5 años, si no los empezamos a educar desde ahora, a enseñarles, a educarlos y darles la oportunidad para que cuando tengan 10 años ya sepan por lo menos qué es lo que están haciendo en la parte del estudio, vamos a tener que seguir haciendo cárceles, vamos a tener que estar haciendo más hospitales psiquiátricos, vamos a tener que seguir haciendo más cosas que no deberíamos de hacer, porque encerrar a una persona en la cárcel es como coger un pajarito y meterlo allí y darle, eso que el pajarito le dan comida, a veces allá no se le da ni comida ni buena dormida a estas personas, que son seres humanos que les ha tocado hacer algo negativo para poder sobrevivir, y es lo que se quiere prever, y es lo que está queriendo hacer el señor Fajardo.
hay muchas entidades y personas que quieren que se vote por personas que quieren hacer cosas por la juventud. Cuando nosotros, como personas de política, ayudamos a los jóvenes, a los niños, le damos facilidades para que puedan estudiar y educarse, no solamente estamos ayudando a la mamá, no solamente estamos ayudando al hijo, sino que estamos ayudando al entorno familiar, que es la mamá y el papá. Por eso me parece también un buen candidato para lo que tiene que ver en cuanto a la presidencia. Jairo. Bueno, para mí creo que llegó la oportunidad de expresarlo. Para mí es el mejor candidato, indudablemente. Es un tipo que ya lo hizo todo, que nos mostró que es capaz de hacerlo, porque es que una cosa es cuando le venden a uno las ideas hablando y otra es cuando se las venden realizadas. Fue un tipo que fue el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador, sin tener un consejo de él, gobernó sin tener un solo concejal que es el que está hoy en día como alcalde de Medellín, el doctor Gutiérrez. Él es el único concejal de ese movimiento. No tuvo gente cuando fue gobernador en la asamblea, gobernó con los que tenía, no se fue a echar a todo el que estaba ubicado allá para ponerlos de la corriente de él. Fue lo primero que hizo, ir a hablar con todos y decirle: usted tiene que estar aquí por mérito propio y no por el del político, usted no le tiene que repartir el sueldo a nadie. O sea, recibió más de 16 premios internacionales como una de las personas más pulcras para gobernar. Y está interesado en metérsela toda a la educación, a controlar la corrupción, a tener un programa serio. En estos días ha salido columnas, es el tipo más serio con programas, pero aquí desafortunadamente a la gente la califican por cómo le va o en qué se equivoca en uno de esos debates. Una persona tiene minuto y medio con una cosa andando y timbres hablando para exponer lo que no puede. Es que él no necesita saber de todo, un gerente no necesita saber, necesita exponer a los que saben atrás, pero que lo sepa dirigir. Y resulta que nosotros tenemos un país en el que pretendemos que una persona de esa sepa de todos los temas, y eso no es así, es lo que tiene que saber. A mí me da orgullo de pensar en una persona que trabajó allá y que le dije, yo le fui a recoger una firmita y me dijo: ese es el candidato que yo quiero, y estaba buscando eso porque yo fui funcionario de la alcaldía de Medellín, y me da gusto decirlo, ese señor es honesto. Allá no hace contratos, allá todo lo hacen, y cada que va a haber una cosa hacen las ruedas para que hablen de los proyectos, de los contratos, y me los llevan a mí aprobados por ellos para que yo los firme. Yo no me involucro en eso. Es una persona que a mí me parece. Todos los escándalos que le han montado, todos se han caído por su peso. Yo creo firmemente de verdad en que ese señor es el que necesitamos para unir a Colombia. Yo creo que ya no podemos vivir no más en esta polarización y a seguir en esto. Necesitamos una persona que nos una, y Sergio Fajardo es una persona que une y que no nos enmarca ni en religiones, ni nos enmarca en politiquería, ni nos enmarca en una cosa que nos ha hecho ya demasiado daño. Es hora de parar en esto. Jairo, una cosa que de pronto ha sido la intención de que yo te traiga, o que estemos aquí pues en el programa, es de que nosotros sentimos al trabajador. A nosotros nos da pesar verdaderamente es ver todo lo que le está pasando al trabajador. El trabajador se gana un salario mínimo que da tristeza, y se han creado una cantidad de multas para los trabajadores que todos los días vemos de que la gente no tiene ni para pagar la luz, no tiene para pagar los servicios, por decir algo, no tiene para comer, que una fotomulta, que la motico, que el carrito, que el pico y placa. O sea, hay tantas cosas que yo digo, pero ¿cuál es la idea? Que pareciera que los gobiernos nuestros quisieran como estrangular al trabajador, sabiendo que es la persona que está haciendo la tarea, que está buscando. Yo recogí una persona, Jairo,
que manejaba una carreta, recogía papel, lo puse a trabajar y él vivía en esa carreta, con una mujer vivía en una carreta y se quedaba por ahí en las orillas durmiendo, y lo puse a trabajar porque me pidió trabajo y comenzó a trabajar, y después se dio cuenta que era más difícil vivir trabajando como debe de ser que recogiendo papel, porque había que pagar una pieza, había que pagar luz, agua y toda la cosa, y él no sabía qué era eso, y ni para una persona, y hoy en día, gracias a Dios, todavía trabaja aquí en la empresa, ya tiene 2 hijos, tiene su esposa que ha querido también que yo le dé trabajo, es una persona que todavía, la mujer de él todavía sigue en unos pasos diferentes, pero realmente hemos ido salvando vidas, y eso es lo que yo quisiera, y si estamos hablando de esto, yo quisiera que no fuera algo de que lo estamos haciendo por conveniencia o alguna cosa, no, lo estamos haciendo por la conveniencia, pero de la gente de bajos recursos. Yo a veces, Alberto Tejada y Jairo, yo a veces hago rifas en radio, y te cuento que la gente, yo le regalo un par de zapatos o 2 o 3, y la gente lo agradece tanto, y yo digo, hombre, ¿por qué la gente que elegimos para que nos trabaje a nosotros, para que verdaderamente ayude a las empresas, ayuden a impulsar lo que es nuestro país, por qué hacen tantas cosas que no deberían de hacer? Porque es que vuelve y juega, y yo quiero unas cosas que dijo este personaje, Alexander López, me pareció muy bonita, cuando dijo él que cuando le habían subido el 19%, que dijo, no, yo puedo pagar el 19% porque yo me gano 30 millones, pero los trabajadores que ganan el mínimo, todos lo van a subir al 19%, ¿qué les va a quedar a esta gente? Entonces uno se queda sorprendido de ver de que hay gente que puede pagar muchas cosas, pero hay mucha gente que no. Que una moto se la meten a una persona que le prestamos 3 millones o 3 millones por un trabajador para que compre una moto porque trabaja en Candelaria o Pradera, y entonces tiene que pagar 3 transportes para venir a trabajar y no le queda nada. Le conseguimos la platica, le conseguimos la moto, y resulta de que al momentico, como a los 2 meses, don Rómulo me presta para sacar la moto del patio, que tengo que pagar esto, y entonces la verdad que uno se queda sorprendido de que la mejor manera de poder nosotros hacer productos de buena calidad es haciendo de que los trabajadores estén bien, y si supieran todo lo que nos cuesta a nosotros tener los trabajadores bien, no es fácil, con toda esta cantidad de cosas que hay. Falta de ayudas, porque incluso hay gente que viene aquí, Alberto, y me dicen, oiga, ¿y usted no le ayuda al gobierno con toda poca gente que usted tiene aquí, así, de esta índole, de esto otro, tal cosa? Y yo digo, bueno, algún día que haya más paz, que haya más seguridad, que haya más cosas positivas en nuestro país, podemos decir de que cuando haya una democracia verdadera, podamos tener a los trabajadores bien. Bueno, ya para cerrar, porque el tiempo se nos está agotando, 2 preguntas finales. De acuerdo a lo que ustedes han podido percibir entre sus trabajadores, las familias de sus trabajadores, el entorno en el que se mueven, ¿la gente está despertando, está tomando conciencia de que hay que participar en la justa electoral, o sigue habiendo demasiada indiferencia? Pregunta 1. Y pregunta 2. Como empresarios, ¿son optimistas con el futuro de Colombia? La verdad que yo soy una persona que estoy muy feliz, muy feliz. Veo que hay mucha gente, pero mucha, y esta ha sido una de las primeras veces también en que la gente ha ido a escribir sus cédulas. Creo que esto ha sido la mayor parte. Eso también no se apunta al presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Esa es otra cosa, que se está volviendo el país más democrático. Hoy en día ya se está volviendo más democrático porque la juventud se está preocupando por el país. Nosotros ya vamos de salida dentro de lo que estamos haciendo, pero la verdad que todos los días, y si no fuera así, yo no hubiera invertido todo lo que yo he tenido, porque no tengo nada, todo lo tengo aquí metido en mi empresa, porque yo sé que no me va a llevar nada, ni voy a ser el más rico del cementerio, ni nada. Todo, y le he dicho a mis trabajadores
esta empresa es de mis hijos y es de ustedes y de los hijos de ustedes. Es lo que yo he hecho y tengo mucha fe. Y ojalá que algún día me hagan un buen monumento, hay una buena cosa de esas que diga, mire, ese era don Rómulo, un señor que creyó hasta última hora en nuestro país, queriendo hacer de que este país sea democrático. Les recomiendo a ustedes que la democracia es muy linda. Estados Unidos es democrático, lo tuve la oportunidad de vivir. Alemania es democrático, tuve la oportunidad de estar allá. Y hay muchos países muy ricos, muy lindos, democráticos, de los cuales queremos continuar haciendo ese tipo de cosas. Jairo. Bueno, la verdad que yo creo que va a haber un fenómeno muy porque la juventud está muy involucrada en la política, están preocupados ya en las universidades, hay movimientos, se crearon programas con los muchachos en televisión para preguntarle a los candidatos, los estudiantes, tienen más conocimiento de la situación que da. Yo considero de que va a haber un récord histórico de votos. Lo que uno no sabe hasta dónde los políticos son todavía capaces de engañar a todo el mundo para volver y seguir en lo mismo. Ahí ya hay cosas, pero muchas veces los muchachos son muy reaccionarios, pero les falta más el hecho de que el día de las elecciones no se queden viendo un partido y vayan a votar y participen, o que sean, o no se preocupen ni por saber dónde es la mesa de votación, no, hacen mucha algarabía, salen a chiflar la calle, a gritar, a hacer todo, pero lo que se necesita es que ese día haya participación. Si los muchachos votan, van a haber cambios y va a haber una votación histórica en el país. Que sientan. Como empresario es optimista con el país. Pues hombre, si sucede eso, a mí me parece que sí, yo consideraría que tienen que haber cambios. Además hay cosas que en determinado momento son buenas. Pues hombre, hay un parlamento y un senado y una cámara más democrática, ya no hay como esa puja de poderes ahí, hay un poco más independencia. Y yo creo que esos factores también ayudan a que la democracia fluya, a que haya más identidad, porque cuando se centraliza todo en un solo poder, se tergiversan muchas cosas y nombran funcionarios de su bolsillo, los fiscales y los magistrados de bolsillo, y se presta todo eso para esa corrupción. Yo considero que cuando hay una independencia, hay la oportunidad a que se den de que elijamos buenos funcionarios también de los que tenemos que tener. Muy bien. A ver. Yo quiero decir algo. Muchachos, en ustedes está nuestro país. Ya nosotros hemos hecho muchas cosas por este país. Como decía Jaime Garzón, recuerden, muchachos, que este país, Colombia, es nuestro. No le demos la espalda. Lo que decía Jairo. Eso de que hace durmiendo, eso de que me da pereza, eso de que no sé dónde me toca votar. Jóvenes, muchachos, necesitamos que este país haga cenas, instituciones educativas, talleres de X, Y, hay muchas cosas por aprender. Cámaras de comercio que apoyen a los jóvenes para que lo manden a otros países a capacitarse, a educarse. Eso es lo que yo quisiera como que este país sintiera. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos tenido la oportunidad de conversar con dos empresarios, con don Rómulo Marín y con don Jairo Jesús Ramírez. Ellos dos nos han hecho esta conversación desde su propia experiencia. Y no son dos hombres que por ser empresarios se les pueda tildar de explotadores, capitalistas, insensibles frente a la realidad. Por el contrario, son dos hombres que ya dije al principio, vienen de abajo a abajo. Y hoy ellos son más revolucionarios que muchas personas que en su discurso quieren ser revolucionarios. Porque entre ellos dos le están dando trabajo directo a 1.500 familias de la ciudad y de la región. Sin contar que por lo menos hay otras 3.000 familias que viven de alguna forma de estas empresas porque son los transportadores, los proveedores, los distribuidores y una cantidad de empresas y de servicios que si estas empresas, Panadería Cuti y Calzado Rómulo, no existieran, pues tampoco existirían. Es entender esto, la importancia de la empresa, la importancia del empresario para generar riqueza y para distribuir riqueza, que es
lo que ellos dos han demostrado que se hace. Estamos en Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.